Mire, que le he venido hablando de unos gastos superfluos, unos gastos que se hacen los funcionarios públicos de este país como si fueran de la oligarquía europea, que viven como verdaderos europeos, nuestros funcionarios, a los que nosotros le pagamos con nuestros impuestos, porque ellos no pagan impuestos. El ministro no paga, el ministro está exento de todo, inclusive de cumplir la ley. El ministro está exento de todo, el funcionario, el político, el presidente del partido, está exento de todo, inclusive de cumplir con la ley. Y ahora hay una reforma fiscal planteada en la Cámara de Diputados que la está conociendo, que se está conociendo en este momento. Señores, hemos estado dándole seguimiento a lo que han planteado una serie de personas en las vistas públicas que se han creado en estos últimos 2 días. Las cosas que dicen esas personas que están ahí son la pura realidad. Son claramente elocuentes de cuál es la realidad que vive la República Dominicana. No es posible que se pretenda recaudar más impuestos para gastar más dinero, gente que no produce esos dineros del impuesto. Gente que no produce eso, porque les voy a decir, los empresarios no pagan combustible cuando no había energía eléctrica segura, se le exoneró, se le asignó a los grandes empresarios del país para las plantas de sus fábricas, se le asignaron millones de galones de combustible. Había luz regular, energía eléctrica regular en día pasado y seguían recibiendo, robándose esos millones de combustible dado por el gobierno. Les digo que hay sindicatos de choferes cuyos vehículos se manejan o usan gas licuado de petróleo que está subvencionado por el gobierno y esos sindicatos reciben millones de galones de combustible todos los meses para unos vehículos que usan gas. Que dicho sea de paso, el gas tiene una subvención del gobierno para facilitar la actividad económica de las amas de casa. Y entonces la mayoría de los vehículos de los montacargas de las empresas que están exentas de pagar combustible, esos montacargas usan GLP. O sea, reciben el combustible y además de eso usan GLP como combustible para los montacargas porque está subvencionado por el gobierno. Dios te Padre Redentor, para no decir cosas feas. ¿Hasta dónde que vamos a llegar? ¿Cómo se justifica que se esté hablando que necesitamos 125,000 millones de pesos para el déficit cuasi fiscal y que se pretende conseguir con esta reforma fiscal, como se le quiera llamar, y que usted me diga a mí que hay funcionarios que ganan 1.500.000 pesos en el mes, Padre Redentor? Y hay una ley del año 2013, del año 2012-13, que establece que el sueldo máximo de un funcionario en el gobierno dominicano es 500,000 pesos. Y que esos 500,000 pesos es el sueldo del presidente de la República. Y hay un funcionario que gana 1.500.000. Y hay un superintendente de banco con 1 millón de pesos. Y hay un dueño de ingeniería y mina que gana 800. Los ministros todos ganan más de 500,000 pesos. Pero por Dios, para no decir la otra palabra, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero ¿usted creen que es posible que el Ministerio Público nos dijera que no me recuerdo los nombres de los peces que han puesto, pero que a Tiemar hay una demanda en los tribunales por más de 4,000 millones de pesos? Que el caso Jean Alain por más de 9,000 millones de pesos. Que el caso Calamar por más de 41,000 millones de pesos. Que el caso de las personas que tienen que ver con actividades fraudulentas dentro del Estado, los que compraron tierra a personas que se la confiscaron en el año 1960, que eso es más de 40,000 millones de pesos. O sea, en los casos que hay en los tribunales por corrupción, según el Ministerio Público, por los casos que hay en los tribunales
demandados o imputados de actos de corrupción, según el Ministerio Público, se recuperan más de 100,000 millones de pesos de los 125 que se pretenden recaudar con la reforma fiscal. Es solamente decirle a esos que ya están en los tribunales, como se ha negociado para que se salgan, para que se queden con todo su dinero, a cambio de información que le han dado al Ministerio Público, que el Ministerio Público no la necesitaba, porque en cada medida de coerción que el Ministerio Público ha solicitado por cada uno de esos casos de corrupción, el Ministerio Público le ha puesto monto al caso, al expediente. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Para qué que quieren que los mismos ladrones, los mismos corruptos, sea lo que estén diciendo ahora? Si tú me sacas, yo voy a decir tal cosa. Yo voy a decir que fue fulano. Yo voy a decir que a mí me mandaron. Y entonces te saco a ti, pero es que el Ministerio Público me dijo a mí que esos expedientes estaban blindados. Es que el Ministerio Público me dijo a mí que esos expedientes estaban blindados. Y que como estaban blindados, yo entendí que ellos sabían que real efectivamente se habían malversado, en el caso de Atiemar, los hermanos de Danilo Medina, habían sustraído, habían involucrado ese expediente más de 4,000 millones de pesos por actos de corrupción. Y entonces ahora todo el mundo libre, porque los chiquitos han dicho quiénes son los grandes que robaron. Digo al revés,